discusión si tenemos que orar o no tenemos que orar. No estamos tratando de estipular esquemas de oración. Si sí o si no. Entendemos de que todo hijo de Dios tiene que orar, y en la medida que vamos creciendo espiritualmente, la oración se va generando en mayor intensidad y vamos avanzando hacia esta madurez. Ahora, ¿qué pasa si una persona no ora? Si usted dice, ¿qué pasa si alguien no ora nunca y solamente ora cuando se viene a congregar junto con los hermanos? Si una persona está en esa situación, se tiene que replantear si realmente nació de nuevo. Porque si uno, como hijo de Dios, no ora nunca y nunca le nace orar, ni cuando se levanta a la mañana, ni cuando sale afuera, significa de que no hay una nueva naturaleza interna que lo lleva, lo impulsa a orar con su Padre. Y parece muy radical esto, pero es fundamental. A ver, nosotros no podemos tratar de enseñarle a hablar a un muerto si está muerto. Lo primero que tiene que hacer es darle vida. Entonces, en este caso, que también podamos replantearnos esto y también replantear en nuestro entorno. No, que vos tenés que orar, no, pero no ora nunca. Y si no nació de nuevo, no va a orar. Entonces, toda persona que nace de nuevo va a orar, pero va a orar mal si nosotros no le enseñamos. Entonces, ¿cuál es la función nuestra como discipuladores? Enseñar a orar a las personas. Aprender nosotros y en la medida que aprendemos, enseñar a los demás a orar. Todo lo que vamos a ir aprendiendo juntos, y nosotros vamos a estar como monitores acá, pero es el Espíritu Santo el que va a ir enseñándonos a todos, ¿no? En la medida que vamos siendo expuestos a la palabra. Todo lo que vamos a ir aprendiendo siempre va a ser conforme a la palabra de Dios. Nada va a ser conforme a experiencias personales, y esto es fundamental que lo entendamos. Porque si nosotros no dividimos bien esto, vamos a estar aferrándonos a experiencias personales como si fueran doctrinas, y ahí estamos cayendo en un error, porque todos somos distintos, todos podemos tener experiencias distintas, pero la única verdad está escrita en la palabra. Entonces, de ahí donde nos vamos a regir para poder desarrollar todo este tema, que es un tema muy, pero muy importante, y tal vez uno de los temas donde más confusión hay, donde más engaño hay, donde más mentira diabólica hay. ¿Por qué? Porque las mentiras diabólicas siempre se van a posicionar en aquello que puede generar más vida. No se va a posicionar una mentira diabólica en la mesa a ver si está derecha o si está en falsa escuadra. Se va a posicionar en aquello que puede generar más vida. Entonces ahí es donde más tenemos que poner nuestro foco de atención para poder hacerlo de la mejor manera y que pueda ser efectivo en nuestra vida, en nuestro entorno y en todo lo que vamos a vivir. Y un ejemplo práctico de esto que el pastor nos está hablando, es importante entender de que uno, si miramos lo natural, ¿no? Un padre, una madre con 3 hijos, ¿no? Pensemos en esta situación. No es que a uno le habla el padre y la madre, al otro no le habla, el hijo no le habla al padre en todo el día, no sabe ni cómo se llama su papá, no sabe ni quién es, no reconoce nada de él, y viven en una misma casa, ¿no? Y es importante entender esto, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios, esta nueva naturaleza, ¿no? Que el pastor nos decía, es una realidad en nosotros, pero cuando nosotros dejamos que Cristo entre a nuestra vida, que sea nuestro Padre, ese Dios amoroso, y que sea el que esté con nosotros. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Como hijos hablamos con nuestro papá, nos comunicamos con nuestro papá. ¿Y todos lo vamos a hacer iguales? No, porque somos todas personas diferentes, y Dios nos creó así, diferentes, ¿no? Porque las escrituras nos hablan, ¿no? Que la multiforme gracia de Dios siempre se va a expresar de manera diferente a cada uno de sus hijos. Entonces, es importante entender esto, ¿no? Si podemos poner como un ejemplo práctico todo esto, ¿está en discusión el orar o no orar? No, no está en discusión. ¿Es necesario? Es necesario porque lo vemos en una relación de padre e hijo natural. Siempre uno se va a estar comunicando, siempre uno va a estar en contacto, aprendiendo, creciendo y siendo acompañado, ¿no? Exactamente. Y todo esto que vamos a ir aprendiendo no es cargar en ustedes una regla más o algo que los obligue a hacer algo. No, es internamente todos ser motivados para ir en pos de esa vida, que es completamente distinto. No estamos en ese tiempo donde nos cargamos con obligaciones humanas.
Estamos en ese tiempo donde somos expuestos a una verdad y esa verdad empieza a ahondar adentro nuestro y empezar a transformar nuestra vida, y después la oración empieza a surgir de una manera natural, porque todo lo que surge de una manera natural internamente, iniciado por la vida de Cristo, lo único que se puede mantener en el tiempo. Todo lo demás es una religiosidad que no se puede mantener en el tiempo y que termina matando la vida. Nosotros nos exponemos a cualquier enseñanza y le damos lugar a Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a mostrar lo que es error y lo que no es, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es error y lo que es verdad. Lo que es mentira, lo que es engaño. Eso te lo va a mostrar. Por eso dice, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Y otra aclaración importante, que si hay algo que el diablo va a querer hacer siempre es que tomemos mentiras como si fueran verdad. Esa es la estrategia que utilizó desde el principio. Sí. Con Adán y Eva lo podemos ver. Era mentira, le dijo, lo convenció para que piense que era verdad, ¿no? Y ese es el fundamento y la función del enemigo hoy a lo largo de toda la historia, ¿no? Vemos en Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 12:9, que no es algo que va a pasar, es algo que ya pasó, porque habla de Cristo, que llegó la salvación. Dice Apocalipsis 12:9, dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, es el que engaña al mundo entero. Fíjense, es el que engaña al mundo entero. Acá te está diciendo la función del diablo hoy, que es engañar, todo engaño. Por eso el engaño solamente es roto cuando somos expuestos a la verdad. Es el que engaña al mundo entero. Fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Está hablando Apocalipsis. Versículo 10 dice, pero luego oí una voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo llegó eso? En la cruz, a través de la obra redentora de Cristo, ¿no? Llegó la autoridad, llegó la salvación, llegó Cristo, llegó Él, que es la verdad encarnada absoluta, pero el diablo sigue engañando. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Posicionarnos en la verdad para que el engaño caiga, para que la mentira caiga. No olvidemos que ese poder engañoso sigue hoy funcionando en miles y miles de cristianos, abrazando como verdad mentiras y aferrándose a estructuras religiosas, pensando que eso es una vida. Eso es fundamental que lo podamos entender. Continuamos con el ebook, entonces. El ebook, luego de la pequeña introducción, que siempre vamos a ir agregando algunas cositas. Ahora dice, después de la bienvenida, bueno, entonces el tema es la oración, mitos y realidades, exactamente. Una vez más, una vez más, te damos las gracias por ser parte de este tiempo donde el Espíritu nos está trayendo luz y así poder aplicar verdades eternas, alejados de prácticas temporales, descontextualizadas, esa palabra es clave, viciadas de cultura y religión que afectan a una vida orgánica de oración en el Espíritu. Estoy leyendo el material que todos ustedes tienen, ¿no? Es decir, lo que es la parte de la bienvenida. La parte de la bienvenida, no sé si lo encontraron todos, ¿eh? Por eso dice una vez más, porque estamos estudiando nuevamente, dice Judas 20:21, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando ¿en qué? En el Espíritu Santo. Esto tiene que ser grabado a fuego en nosotros. Orando en el Espíritu Santo, no orando en la desesperación, orando en la necesidad, orando en el Espíritu Santo, aunque a través de esto me pueda llevar muchísimos estados de ánimo, ¿no? Dice, ahora, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna,
Judas 20:21. Cuando hablamos de la oración, ¿querés seguir leyendo? Cuando hablamos de la oración, estamos hablando de uno de los temas más importantes de la vida cristiana. Se ha predicado mucho sobre este tema y se han escrito innumerables cantidad de libros al respecto. Es tremendo la cantidad de libros. Yo no sé cuántos libros, yo tengo de la oración un montón de libros, un montón de libros. Ahora dice, pero ¿qué es orar? Esta es una pregunta recurrente de aquellos que no conocen a Dios o están esperando a conocerlo. Lamentablemente, la respuesta fácil, rápida, conocida, que sale de todos nuestros labios es: orar es hablar con Dios. ¿Será solamente eso? Si es el arma más letal, si es algo fundamental, se puede llevar a decir, ¿es simplemente hablar con Dios? Creo que no. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando. También veremos, bueno, a la luz de la Escritura y del Nuevo Pacto, temas como, bueno, cadena de oración, que ya la nombró el pastor, vigilia, intercesión, guerra espiritual y ayuno. Y es importante esto, ¿no? ¿Será solamente eso el orar? Y respecto de eso, no quería dejarle tres pequeñas premisas o tres consideraciones para poder iniciar este ebook con este primer mito que vamos a ver el día de hoy. Y el primero es despojarnos de todo lo aprendido, ¿no? Filipenses 3:8, yo voy a leer la versión NBI. Está hablando el apóstol Pablo, bueno, Dios mismo por medio del apóstol Pablo, ¿no? Y dice, es más bien hablando de lo que él es, ¿no? Como persona. Y dice, es más, todo lo que yo tengo, todo el conocimiento que pueda tener, ¿no? Dice, todo lo considero como pérdida por la razón incomparable del valor de conocer a Cristo Jesús. O sea, tiene por pérdida todo lo que él es como persona, todo el conocimiento que él ya tiene, ¿no? Todos conocemos cuál era la vida del apóstol Pablo antes de encontrarse, ¿no? Ese Saulo antes de encontrarse con Cristo, y dice, todo lo que él ya estudió, todo lo que él ya sabía, todo su currículum, dice, lo tiene por pérdida, y la razón por la cual todo eso que él era lo tiene por pérdida, dice, por el valor incomparable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, ¿no? Dice, por él he perdido todo lo que tengo y todo lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo, dice, y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, porque él conocía la ley mucho, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús, la justicia que proviene de Dios basada en la fe. Entonces, la primera premisa es esto, ¿no? Es despojarnos de todo lo aprendido. Así como el apóstol Pablo en su momento, él dijo, yo todo lo que sé lo tengo por perdido, porque mi objetivo fundamental, el valor fundamental que pesa en mi vida es conocer a Cristo Jesús. Y cuando aprendemos qué es la oración, cuando aprendemos qué es orar, cuando aprendemos realmente de qué se trata, ahí es cuando nosotros empezamos a conocer a ese Cristo glorioso del cual las Escrituras hablan que está en nosotros por medio de su Espíritu, pero que en ocasiones ni siquiera lo sabemos porque desconocemos, ¿no? Entonces es importante entender de que la revelación de la vida de Cristo es justamente eso, es poder despojarme de lo que yo ya sé, entendiendo de que transitar mi vida en la fe del Hijo de Dios es un constante aprendizaje. Entonces, todo lo que yo sabía, pero porque en ocasiones tomamos en poco lo que vamos a escuchar, porque como yo ya lo sé, yo soy cristiana desde 80 años, y yo ya me sé todo, y yo ya hice todos los cursos habidos por haber, y yo soy la número uno en un montón de cosas, y en realidad, si uno es hijo de Dios, uno va a estar constantemente aprendiendo. Si uno es hijo de Dios, constantemente va a estar nutriéndose de lo que es Cristo, ¿no? Y por eso quería dejarle este ejemplo, ¿no? Del apóstol Pablo, en el que dice, yo lo tengo todo por perdida. Mi objetivo es poder conocer a Cristo, es poder realmente saber y conocer de qué se trata esa vida. Entonces, la idea de este nuevo tema que vamos a ver este año, con el pastor hablábamos de esto, ¿no? Que ustedes puedan tener este pensamiento de decir, me despojo de lo que yo ya sé.
de las estructuras que me sostuvieron hasta este momento y de la manera en la que yo oraba y de la manera en la que yo me relacionaba con Dios, quiero experimentar esto nuevo, quiero experimentar esta vida realmente que sea una vida y no una obligación de mi vida, ¿no? La segunda premisa o consideración, ¿no? Es ver este tiempo como una inversión en lo eterno, ¿sí? Entendiendo de que la administración de nuestro tiempo es responsabilidad nuestra, ¿no? Entendiendo de que yo invierto económicamente, bueno, en esto, por más que sea un costo bajo, invierto mi tiempo porque estoy acá, ¿no? Entender de que es nuestra responsabilidad lo que va a... ¿Cuánto vamos a crecer o cuánto no vamos a crecer? ¿O cuánto vamos a retroceder? ¿No? Porque no es que uno, bueno, dejo de estudiar la Biblia y me quedo ahí. No, retrocedemos porque la vida de Cristo es una constante en crecimiento, ¿no? Y Mateo 6:19 nos habla de esto, ¿no? Y que es importante, ¿no? Tenerlo siempre presente. Dice, no acumulen para sí tesoros de la tierra, donde la polilla, el óxido la destruyen, donde los ladrones pueden meterte y te pueden robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido la corrompen, ni los ladrones pueden robarla, ¿no? Es importante entender de que nuestro mayor tesoro es nuestra inversión en lo eterno, que es conocer a Cristo, ¿no? Y vuelvo a citar las palabras del apóstol Pablo, es poder entender de que cualquier cosa que yo pueda dejar en este momento es mucho más importante porque voy a estar invirtiendo en lo eterno, ¿no? Y no en lo temporal, que es pasajero, que cualquiera lo puede robar, que en cierto momento se puede destruir, ¿no? Y la tercera consideración es este tema que nos convoca, ¿no? Que la oración no es un recurso eclesiástico, no es que yo voy a empezar a orar porque, bueno, soy parte de una congregación o porque quiero participar de las actividades de la congregación o porque quiero ser parte de algo, entonces yo tengo que empezar a orar, sino que en realidad no es un recurso eclesiástico, es parte de la vida espiritual como un hijo de Dios. Sea que cumpla una función dentro de este auditorio que tenemos nosotros, o sea que no cumpla ninguna función dentro de este auditorio, es importante entender de que todos los hijos de Dios tenemos que tener esa comunión con nuestro Padre y vamos a ahondar en esos mitos, en esas realidades en las que por ahí en ocasiones teníamos como conceptos que por ahí eran errados, pero no de mala intención, alguien nos enseñó, pero era la luz que esa persona tenía y fue lo que nos impartió. Entonces, por eso concluimos en que la oración es parte de nuestra vida, no es un accesorio, no es una norma a seguir, es una vida que se va a empezar a expresar en nosotros y es importante entender esto de que si alguien me lo enseñó y decir, bueno, no, pero el pastor tal me lo enseñó, no, pero tal persona me dijo cómo se... Entender de que no juzgamos al que nos enseñó, no lo criticamos al que nos enseñó, es entender de que en la luz que esa persona tenía en ese tiempo fue lo que nos impartió. Hoy la vida de Cristo, la revelación de la vida de Cristo está haciendo que tus ojos se puedan ver, que tu velo sea caído, que tus oídos sean abiertos, que tu corazón sea transformado, que tu vida sea impartida por Él. Entonces vamos en pos de eso, despojándonos de todo lo que éramos y de todo lo que aprendimos, entendiendo de que es una posibilidad que hoy Dios nos da, ¿no? Sintámonos privilegiados entendiendo eso, ¿no? Y de eso vamos ahora, a hablar hoy, ¿no? Qué importante, si yo les pregunto, ¿cómo aceptaron ustedes a Cristo? ¿Y cómo fueron siendo transformados a lo largo de toda su vida cristiana? ¿Ustedes qué me contestan? A ver si a alguien se le ocurre una respuesta. ¿Cómo lo aceptaron? ¿No? Por la primera Normalmente en la oración Y yendo a lo más básico, ¿qué fue eso? una repetición. ¿Y qué es todo eso? ¿Qué todo eso que están hablando qué son? Son palabras. Quiero llevarlos a esta reflexión. Toda persona que conoce a Cristo y fue transformado fue porque dejó entrar una palabra. La palabra es lo que genera la transformación. Dios, al principio, a través de la palabra, fue que creó absolutamente todo. Cuando vamos a Juan, dice que en el principio ya existía la palabra, hablando de Cristo, que es la palabra. Es la palabra la que nos transforma, no es una emoción. Ni tampoco va a ser una oración de otra persona, no. Son ambientes donde una palabra de Él
entra dentro nuestro y ya nuestra visión, nuestra cosmovisión, nuestro entendimiento cambia completamente. Completamente. Entonces, que podamos entender la importancia de las palabras y que podamos ser esas esponjas donde realmente podamos captar esa palabra que Dios tiene que hablar y quiere hablar a cada uno de nosotros para poder seguir avanzando y seguir creciendo, porque el objetivo de Dios es que seamos cada vez más parecidos a Cristo, que podamos seguir siendo transformados a la semejanza de Él. Y eso se realiza a través de palabras. No nos olvidemos eso, somos expuestos a través de palabras. Por eso también preparemos ambientes. Yo les digo, les recomiendo a ustedes que vienen con los chicos, si ustedes pueden tener a la abuela que los cuide a los niños, para ustedes, para poder estar siempre con todos los sentidos expuestos a la palabra de Dios. Que no haya nada, porque siempre el enemigo ¿en qué va a venir? En distracción. Porque la distracción es la que te termina robando la palabra. Y ahí donde todos nosotros tenemos que estar concentrados. ¿Qué es lo que pasa cuando oramos? Cuando oramos, ¿por qué ustedes no son efectivos en la oración? El 80% es porque se distraen. El 80% es porque hay distracciones externas e internas que no me permiten enfocarme y recibir esa palabra. Vamos con el mito número 1. Mito número 1, la oración extensa es más espiritual. ¿La realidad cuál es? La oración no puede medirse por su duración. Vamos a estar trabajando 8 mitos a lo largo de todo este tiempo. Vamos hoy a trabajar solamente un mito. A partir de la semana que viene vamos a estar trabajando 2 mitos por semana. Y después vamos a continuar con los otros temas que dijo la pastora, que es cadena de oración, vigilia, intercesión, guerra espiritual y ayuno. Todos esos temas a la luz de la Biblia, desarrollándolos. Ahora, este mito, la oración extensa es más espiritual. Si bien nadie lo va a decir abiertamente, no van a ver un libro que diga ore mucho o no lo van a ver, pero sí la realidad es que inconscientemente siempre vamos a despreciar a esa oración cortita y vamos a ver a aquel que estuvo orando media hora y decir, qué crecimiento que tiene, se la pasó orando, ¿no? Sí, antes en ocasiones uno decía eso, ¿no? ¿Y cómo estás con tu oración? Y qué sé yo. No, sí, me levanté a las 6 de la mañana y estuve orando 4 horas toda la mañana y vos, wow, 4 horas orando, un genio, una genia, ¿no? Es más, a mí me enseñaron, decir, vos tenés que empezar a orar poquito, empezá con 5 minutos. Y a medida que va pasando el tiempo, vas orando cada vez más. Entonces, ¿cuál era el objetivo y el foco? La duración. Una oración larga. Es decir, empiezo con 5, después sigo 10, después sigo 15, y ahora soy un capo que oro 2 horas seguidas. Pero, ¿qué orás en esas 2 horas? Claro, ¿Dónde está tu corazón? Toda tu atención es decir, está en el ese objetivo, momento. claro, es llegar a la hora y estás ahí orando y y claro, en esa hora vos estás orando y empezás a orar por Pepito, por Ricardo, por Felipe, por Francisco, no llegás y seguís orando por Pepito de vuelta, empezás de vuelta del principio y empezás a repetir la oración porque tenés que completar ese tiempo, claro, ese tiempo de esa madurez espiritual de poder llegar a una oración extensa aceptable, ¿no? No digo, guarda, que la oración larga sea descartada. A ver, digo que a veces obligamos o manipulamos a nuestras propias oraciones para que llegue a una determinada espiritualidad a través del tiempo. Y eso es algo que tenemos que erradicar. Más entendiendo de que en realidad nosotros en la oración, ¿no? Es esa comunión con Dios, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo de qué se trata la oración y Dios no vive en nuestro tiempo cronológico. No es que si nosotros le hacemos 1 hora, 5 horas o 3 minutos, para Él va a determinar cómo estamos nosotros. Porque Él habita en la eternidad y nosotros somos lo que vivimos en este tiempo medio de 24 horas, de 365 días del año. Entonces, Dios no se determina por eso. Es importante entender eso, ¿no? Que no es la medición en el tiempo cronos
lo que hace efectiva esa oración, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, bueno, vamos a comer, dale, ¿quién ora? Yo. Gracias por la comida, amén. Ah, que tenías hambre, fue cortita la oración, ¿no? O mismo en una reunión, imagínense, estamos el domingo y viene una familia, pastor, necesito que ore porque está enferma de no sé qué, pum, pam, pam, pam. Sí, vení, pasá, vamos a orar, papá, en el nombre de Jesús, que sea sana, amén. La persona dice, pero... ¿Y la oración no ya me ve? prestó atención, o está malo. No empezamos a juzgar por empieza, eso, claro, es decir, como que no, por la cantidad de palabras. tiene que tener el adorno, tiene que tener el volumen de voz, tiene que tener, si es una congregación pentecostal, el hablar en lengua, tiene que tener esa imposición de manos, tiene que tener, es decir, empezamos a tratar de poner un adorno a una oración que no existe. En la Biblia no existe. Todas estas cosas que vamos a ir viendo nos vamos a dar cuenta que las hemos aprendido del hombre, pero no está sacada de la Biblia, por eso ahí es donde tenemos que empezar a romper todas estas estructuras que lo que hacen es limitar a Dios. ¿Quién lo escuchó alguna vez? Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Como que el poder está solamente sujeto a orar mucho. Y no importa si sos adúltero, no importa si tu vida es un desastre, vos orás mucho y vas a tener mucho poder. Es decir, hay una incoherencia desde ese lado, ¿no? Cuando Dios lo que quiere es que realmente nosotros seamos verdaderos hijos, el 100%, personas que manifiestan la vida, que viven en una consagración, en una obediencia al Espíritu, en una permanencia en Él, que oran pero desde el Espíritu, no desde otro lugar, ¿no? Por eso la duración de la oración no significa nada. Ahora, ¿cuánto duraron las oraciones de Jesús en la Biblia? ¿Alguno se puso a estudiar eso? ¿Ramiro? En Lucas dice que estuvo toda la noche hablando. Bien, muy bien. Lucas 6:12 dijo que Jesús estuvo orando toda la noche. Pero, hay algo interesante en esto. ¿Por qué? Porque hay muy pocos relatos que Jesús estuvo toda la noche orando y siempre fue cuando al otro día tenía que hacer algo fundamental, como en este caso, en Lucas 6:12, que al otro día tenía que elegir a los discípulos. Dice Lucas 6:12, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar a la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Si Jesús se hubiese pasado siempre toda la noche orando, hubiese pecado porque no hubiese cuidado al templo del Espíritu Santo, porque él se la pasaba caminando de un lugar al otro a full. ¿Se imaginan que no dormía? Hoy, cuando vos no cuidás el templo del Espíritu Santo y estás durmiendo 4 horas, estás pecando contra el Espíritu Santo, porque lo necesitas. Jesús nunca pecó en nada. Por eso todas las oraciones que pasó toda la noche fue en determinados momentos cuando necesitaba realmente una dirección de Dios en algo determinado que tenía que hacer. Ahora, todas las oraciones de Jesús siempre fueron enfocadas, y más esta, que pasó toda la noche, fueron enfocadas en saber lo que tenía que hacer y en escuchar al Padre, no en hablarle al Padre. Por eso Juan 15:15, la parte B, Juan 15:15 dice, todo lo que a mi Padre le oí decir es lo que le he dado a conocer a ustedes. Está hablando los discípulos. Todo lo que le he oído hablar al Padre es... Y qué tremendo esto, porque ¿cuánto tiempo pasamos nosotros de nuestro tiempo de oración para escuchar al Padre? Primero, ¿escuchamos al Padre? ¿Identificamos la voz del Padre? No la identifico. ¿Pero cuánto tiempo pasás tratando de identificarla? Si tu misma voz te termina haciendo eco y te terminas aturdiendo por tus mismas palabras. Entonces, son cosas que tenemos que ir viendo, que Dios nos tiene que ir confrontando con esta realidad para poder ir creciendo en esto. Ahora sí, Jesús tuvo oraciones registradas en la Biblia y es interesante porque, por ejemplo, tenemos la oración más famosa de Jesús, que es la oración sacerdotal de Juan 17, que la hemos estudiado hace poco
los miércoles. Si ustedes leen, yo me tomé el tiempo de leer Juan 17, toda la oración, y puse el cronómetro, como si estuviera yo orando al Padre. Toda esa oración dura 2 minutos 10 segundos. 2 minutos 10 segundos. El Padre Nuestro, que tenemos ahí en Mateo 6:9, dura 40 segundos. Vamos a las oraciones de Pablo. La oración de Pablo en Efesios 1:17, que es reconocida, dura 35 segundos. La oración de Filipenses dura 18 segundos. Miren la oración de Filipenses que me encantó, por eso la anoté. Filipenses 1:9. Fíjense la oración, que esto va a ser otro tema de empezar a estudiar las oraciones apostólicas y ver cómo oraban ellos, y ahí donde tenemos que aprender mucho también. Filipenses 1:9 dice, esto es lo que pido en oración. Y ahí donde empieza a relatar la oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahí terminó la oración. Hermanos, quiero, después ya cambia de tema. Es decir, no digo que una oración larga no esté mal. No. Si el Espíritu Santo te lleva a orar toda la noche, orá toda la noche. Si vos te metés a orar y lo disfrutás y ves cómo fluye, orá todas las horas que seas. Pero tenemos que sacarnos de ese chip de pensar de que si no oré largo, estoy orando mal. O tratar de forzarnos para poder orar largo y pensar que tengo que cumplir determinada cosa. Cuando el Espíritu Santo te lleva, puedes estar contemplando y estar alabando y estar adorando y puedes estar un montón de tiempo ahí, pero a veces puedes estar 2 horas totalmente ajeno, y a veces estás 2 minutos y tu corazón se rindió delante de Dios. 100% efectiva. Y fue tan hermoso esos minutos que estuviste y que lo amaste y sentiste su amor. Entonces es fundamental poder comprender esto, ¿no? A medida que desarrollemos este estudio nos vamos a ir dando cuenta de la necesidad de poder escuchar a Dios. Ahora vamos... Por eso es importante no estructurar nuestra mente a paradigmas establecidos, no estructurar nuestra mente a lo que me dijeron o a lo que conocía, sino dejar que el Espíritu empiece a hacer su obra en mí, ¿no? Por ejemplo, esto es importante lo que recién el pastor preguntaba, ¿no? ¿Conocemos la voz de Dios? ¿Sabemos de qué se trata el que Dios se comunique conmigo? ¿No? El claro ejemplo, ahí lo encontramos en 1 Samuel 3, cuando Dios llama a Samuel, dice que en ese tiempo que Dios llama a Samuel, no se oía la voz de Dios. Hacía tiempo, y según la versión que leamos, dice, hace tiempo que nadie podía escuchar la voz de Dios. Y Samuel la confunde con la voz de Elí, y va y le dice, ¿no? Y fíjense qué bárbaro esto, ¿no? Porque leyendo el pasaje, si quieren después lo leen, Samuel escucha la voz, le pregunta a Elí. Escucha la voz, le pregunta a Elí. Recién la tercera vez dice que Elí se dio cuenta de que podía... O sea, imagínense de qué manera estaban tan entenebrecidos su mente que él a la primera no se pudo dar cuenta, porque, a ver, estaba solamente Samuel y él. Fíjense que ahí, no se ahí pudo tenemos... dar cuenta que era la voz de Dios. Bueno, ¿no? ahí tenemos un contraste entre un religioso, porque los hijos estaban en pecado, un desastre, por eso le sacaron todo y no identificaba la voz de Dios, y un inmaduro. Pero la inmadurez era lógico porque Samuel era un niño. Un niño. El tema es que el sacerdote no entendía lo que Dios estaba hablando, ¿no? Por eso, en realidad, el mensaje era que lo iban a sacar. Lo que venía, sí. Lo que venía, ¿no? Pero qué importante esto, ¿no? Poder ahondar, ¿no? Quería ver en esto, ¿no? En tratar de conocer la voz de Dios. Y poder tener esa experiencia de decir, bueno, yo quiero que me hable, yo quiero que... Y no esperemos que sea con una voz, con esto, con lo otro, con un mensaje... Dejemos que no hayan estructuras en nuestra cabeza y que sea Él obrando en cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente. Continuamos con el ebook. ¿Preguntas hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Todos? Perfecto. En el ebook Mateo 6, acá Jesús está enseñando sobre la oración, ¿no? Sermón del Monte,
hermoso, y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando ores, fíjense qué interesante que dice, cuando ores, no dice, bueno, si querés orar, o si alguna vez tenés ganas de orar, no, cuando ores lo da como entendido que orar, tenemos que orar. Como que es parte de nuestro Por eso quiero aclarar eso, no es que bueno, ahora el pastor me dice que no te orar, no. Tenemos que orar todo, andate a un lugar tranquilo, desenfocate de todas las distracciones, enfocate en Cristo, pero quiero que saquemos estorbos de la oración para poder ser más efectivos. Ahora Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Jesús llamaba hipócritas a los fariseos, los saduceos, los religiosos de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el hipócrita de aquel tiempo viene de la palabra griega hipokritis, que significa actor o intérprete, ¿no? El hipócrita es el que hacía un papel o interpretaba diferentes papeles o personajes. Lo que llamaríamos como un actor. Se ponía una máscara. Una máscara y representar algo que no es. Exactamente. Eso es lo que hacían los hipócritas. Por eso Jesús le dice, bueno, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Dicen las esquinas de las calles, porque acá la historia cuenta que mientras iban al templo, ellos se paraban en las esquinas, se quedaban orando en las esquinas, y para que todos los vean, haciendo papá, y seguían orando hasta que llegaba al templo, ¿no? Claro, en las esquinas de la calle, ¿para qué? Para que la gente los vea. Dice. La intencionalidad de nuestras acciones no es algo circunstancial. Uno es intencional en lo que habla, uno es intencional en lo que hace, y la importancia de no ser hipócrita, ¿no? De ser realmente lo que Dios quiere que sea, ¿no? Exactamente. Ahora dice, de cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. ¿Con qué? Con esa reputación de espirituales que obtuvieron al ser vistos por la gente. Esa fue la recompensa que se ganaron. Por eso la palabra dice que tu mano derecha no sepa lo que dice tu mano izquierda. Por eso dice, cuando ora tu Padre en secreto, a ver, nadie se tiene que enterar cuánto oraste, cómo oraste, si oraste, no oraste. Eso es una cuestión nuestra con Dios, ¿no? Pero tú, dice, cuando ores, nuevamente haciendo énfasis a que hay que orar, pero tú cuando oras, fíjense, pero cuando entra a tu aposento con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Interesante todo esto que acá está Jesús enseñando, y este es el punto en el cual nos compete hoy, el versículo 7, por lo cual estamos desmitificando estas oraciones largas, porque las oraciones largas, cuando no son guiadas por el Espíritu, se transforman en vanas repeticiones. Ahora el versículo 7 dice, cuando ustedes oren, no sean, ¿qué dice? Repetitivos, como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados, ¿no? La comparación que Jesús hace. Y es tremendo acá, ¿no? Porque habla justamente, no sean repetitivos, que este tema ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, y lo pone al nivel de... Claro, el corazón de ellos que piensan que por hablar mucho, no, ahora me va a escuchar, yo estuve 4 horas orando. Si no me escuchó con estas 4 horas, olvídate, no me escucha más, ¿no? Cuando en realidad Dios puede escuchar un suspiro tuyo y puede hacer oído sordo a toda una noche que vos estés orando de rodillas. Qué fundamental esto. Es más, cuando ustedes escuchan testimonios, no me acuerdo en este viaje que nos contaron varios testimonios de personas que se dieron cuenta de que Jesús escuchó esa oración, pero fue una oración que la dijo de una manera, ¿no? Hay todo, ¿no? De una manera casi rápida, pero, a ver, no hay una oración que Dios escuche una y otra que fórmula no. milagrosa, No hay una fórmula. por decir, ¿no?
Nunca una oración, por más que sea muy repetitiva o muy larga, va a ser más escuchada que otra, ¿no? Por eso dice, no sean como ellos, versículo 8, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad, antes de que ustedes le pidan. Y dice ahí en el ebook, la oración errónea se enfoca en lo mucho que ore. En ese tiempo, en lo mucho que oré, como tuve 5 horas, no. O la forma que ore, ¿no? En lo mucho, en lo larga de la oración o en la forma de la oración. Cuando ustedes oran, vuelvo a decir, no sean repetitivos, como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Y ahí pusimos varias versiones, ¿no? Como para poder entender, la Reina Valera contemporánea dice, no sean repetitivos, la NBI dice, no hablen por hablar. Esto que uno a veces siempre dice, ¿no? Porque por ahí uno escucha a alguien que habla, no hables por hablar, ¿viste? Que uno dice, no, porque me estás mareando y no me estás diciendo nada, me hablaste media hora y no me contaste nada. Bueno, en nuestra comunicación con Dios debe ser así. Yo sí estoy, no sé, queriendo llamar a Gise, y Gise me está mirando esperando a que le diga algo, ¿no? Y yo le digo, señor. Y pasé media hora, o sea, no bueno, tiene a nosotros nos pasa, por sentido, ejemplo, con Abigail, que le estamos enseñando eso, porque Abigail te quiere decir algo y se enreda y no sabe, esperá, frená, pensalo. Y después ¿qué quiere decir? Y ahí es donde lo piensa porque empieza a hablar y cuando ya está hablando, ahí está pensando lo que te quiere decir, en vez de primero pensar y después hablar, y todo eso, bueno, justamente genera... Fíjense lo que dice... TLA dice, no usen muchas palabras. O sea, no es por la cantidad. Pero ¿cómo que no usen? NTV dice, no parlotees de manera interminable. Esa está buenísima. La Reina Valera dice, no uséis vanas repeticiones. Repeticiones vanas. No usen repeticiones sin sentido, dice la Biblia de las Américas. ¿No? Sin sentido, ¿no? Porque en ocasiones es como que uso, ¿no? Es una palabra tan elocuente, tan linda que me escuché y la utilizo y no tiene sentido en la oración, no tiene sentido en el contexto. No hablemos por hablar, digamos. No repitan ustedes palabras inútiles. No alargues demasiado tu oración, dice palabra de Dios para todos, ¿no? Qué interesante todo esto que va hablando. Ahora, 2 errores básicos en esta forma de orar. 2 errores básicos en esta forma de orar. El primero es el peligro de interesarse por uno mismo. Todo esto de repeticiones, en la medida que le damos lugar a Dios, nos vamos a sorprender. Nos vamos a sorprender primero cuando nos escuchamos a nosotros y cuando escuchamos a nuestro entorno. Y yo les pido que tratemos, que Dios nos cuide el corazón para no juzgar a nadie, pero empiecen a escuchar las oraciones de su entorno. Y se van a dar cuenta la cantidad de repeticiones de cosas que no tiene sentido. Que no podés, en una conversación natural, si vos repetís 200 veces un nombre, parecería como, ¿qué pasa? ¿Está loco esta persona o no está bien cuerdo que me está diciendo el nombre mío 200 veces? Sí, ya sé que soy yo. No hace falta que me estás hablando a mí, ¿no? Entonces, pero Duilio, yo imaginemos, pongamos esto en el plano natural, ¿no? En una conversación. ¿Vos hablarías de una manera repitiendo palabras una y otra vez y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo? ¿Por qué lo hacemos con Dios? Porque acá Dios no te dice, a ver, no repitas determinadas palabras que no tienen sentido. No, dice, no repitas palabras. Sin sentido. A ver, no repitas. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra oración repetimos el nombre de Dios 200.000 veces? Repetimos palabras como que, porque ya fueron pegadas en nosotros, porque las hemos escuchado así. Y como las hemos escuchado, las hemos recibido y las hablamos. Bueno, Padre, Padre. Eso tenemos que tratar de ir analizándolo. Ahora, 2 errores básicos en esta forma de orar. El peligro de interesarse por uno mismo. El problema está en desear que los demás sepan que oro, ¿no? Ahí donde está el corazón, el meollo. Por eso dice el versículo 5, les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los vean.
siempre, esto se basa justamente en una cuestión de identidad, ¿no? De siempre necesitando la aprobación del hombre por encima de la idea de Dios. Claro, por eso nosotros no somos los importantes, sino que es Dios mismo, ¿no? En esto de que me baso en mí mismo y no, porque, ¿y cómo andas? No, bien, hoy estuve una tarde de oración, y la persona quería saber cómo andaba, o no sé, tener otro tipo de conversación, y como que uno salta a relucir de que es una persona de oración, ¿no? Esa necesidad de llamar la atención, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Y el problema de desear una reputación de gente de oración. ¿Eh? El desear una reputación de gente de oración. Y es interesante esto porque, a ver nosotros, a mí me pasa muchas veces que por ahí en las reuniones pastorales, así por ahí agarran y te piden que vos dirijas una oración. Entonces vos empezás a dirigir una oración. Se sobreentiende que si yo dirijo una oración y oro, todos se tienen que apegar a la dirección que yo estoy orando. Sin embargo, en las reuniones pastorales vos empezás a orar. Llega un momento que están todos orando más fuerte que vos, la voz tuya ya directamente no se escucha y cada uno está orando en lo que le parece. Es decir, es una pelea de gallo que parece una carrera, bueno, preparado, esto ya, y llega un momento que vos podés estar hablando de cualquier sanata, contando un chiste ahí, cualquier cosa que nadie se entera, porque cada uno está orando en su mundo. Y ahí vemos cómo hay una incoherencia en todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno está tratando de a ver quién tiene mayor altura, es decir, quién es el más espiritual, quién tiene las mayores revelaciones. Y esto es una falta de respeto. Y esto, por favor, yo lo pido también como congregación. Si en la congregación alguien está orando, no se pongan a orar otra oración que no tiene nada que ver con lo que está orando la persona que está dirigiendo la oración. Porque no la estás dirigiendo vos. Cuando vos la diriges, te seguimos todo a vos. Pero si hay alguien que está orando en una dirección, oremos en esa dirección. Y si el Espíritu Santo me muestra algo, bueno, en mi interior voy orando, voy mostrando lo que Dios me viene hablando, pero no en voz audible, porque es una falta de respeto y es un desorden. Y cuando hay desorden, Dios no está. Es importante eso, ¿no? El orden es algo tan fundamental, en algo que hemos trabajado desde siempre y en algo que vamos a seguir trabajando, que lo que es el orden, ¿no? Esto de entender. Y más allá, ¿no?, de este punto en el que yo quiero ser el centro de la conversación, yo quiero que todos me noten, más allá de esta premisa que estamos viendo, es cuestión de respeto. Solamente en lo moral, ni siquiera siendo hijo de Dios, en lo moral uno cuando alguien habla escucha, el otro escucha, ¿no? O cuando alguien viene a hablarte y vos le pones a hablar arriba, no te enterás lo que te dijo, ¿no? Si lo llevamos al plano natural, digamos. Entonces es importante entender esto que el pastor recién nos decía, ¿no? Esto del poder unirnos a lo que el Señor está diciendo a esa persona. ¿Por qué orar? Porque entendemos de que en realidad no son nuestras ideas ni lo que nosotros queremos decir, sino es la guía del Espíritu, ¿no? El Espíritu es el que nos va guiando a qué decir, qué orar, y hacia qué lugar direccionar esa oración, ¿no? La cual se está dando. Entonces es importante esto, ¿no? No es algo más, no es decoración de la reunión. Si decimos de que uno tiene que orar en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu, uno tiene todo el tiempo que orar siguiendo esa guía. No es que, bueno, voy a orar, que el Espíritu me diga ahora lo que tengo que decir, porque una vez que empiezo a orar ya no lo escucho más. Es decir, ya está. No. Mientras estás orando, vos tenés que seguir escuchando. Entonces no es que yo tengo que llenar todos los espacios mientras estoy orando, porque si no no lo vas a escuchar nunca el Espíritu de lo que quiere hablar. Por eso hay otro mito que después vamos a trabajar más adelante, que son las pausas en la oración. Parecería que ahora vos ponés una pausa en la oración y ¿qué pasó? ¿Se murió? Está tranquilo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podés hacer una pausa? Para poder escuchar. Para estar concentrándote, centrándote tu mente, tus pensamientos y dejando que él empiece a fluir. Son un montón de mitos que tenemos que ir rompiendo para poder ser más efectivos en la oración. Otro problema es cuando todo está centrado en uno mismo, ¿no? Dice ahí el libro, ¿no? Ese enfoque antropocéntrico, ¿no? En la oración. Y esto es
está bien en un niño, está bien en un inmaduro, pero si todas nuestras oraciones siempre están enfocadas en nosotros mismos, en lo que a nosotros nos pasa, en lo que nosotros necesitamos, no estamos entendiendo nuestra función como cuerpo. Nosotros somos cuerpo de Cristo, somos reconciliadores, somos colaboradores. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser en función de un beneficio en común, ¿no? Y es importante esto de que cuando habla específicamente de este ejemplo de niño, no se está refiriendo a la edad cronológica. No es que, bueno, es normal en Alma, en Álvaro, que son chiquitos. No, no. Estamos hablando en ese niño espiritual, en el que uno está iniciando en conocer a Cristo, ¿no? No quiera uno hacer más de lo que su capacidad le da, no porque no lo pueda llegar a hacer, sino porque uno tiene que dejar de que ese proceso interno de la vida de Cristo empiece a ser lo que transforma mi vida y realmente apegarme a lo que Dios quiere, ¿no? No a lo que todos, bueno, todos hacen eso, todos yo voy, hago todo lo que hacen, todo, porque el crecimiento no es así. El crecimiento es paulatino, es de a poco, es progresivo y es por medio de la vida de Cristo en nosotros. Por eso, dos errores básicos en esta forma de orar, estamos leyendo. El primero es el peligro de interesarse uno mismo. El segundo punto es el peligro de concentrarnos en la forma de la oración. Es decir, ¿qué palabras usamos? La eficacia de la oración no depende de las muchas palabras, ni de la palabra en sí. A ver, no hay palabras mágicas. Saquémonos eso de la cabeza. No hay una palabra que tenga en sí una unción y decís esa palabra y se cayó el muro. No, no existe eso. ¿De dónde lo sacamos eso? No sé, porque yo lo pienso y muchas veces estuve en ese error. Antes yo me aprendía palabras del griego, Jesús, Jamasía, y hablaba y oraba, metía palabras de Dios pensando que eran palabras que iban a generar. Es otro idioma. No existe eso. Por eso a veces tomamos culturas de las judías, cuando nosotros somos argentinos, y la queremos meter pensando de que es más espiritual tocar el shofar. Dejar el shofar, que tiene, no sé si tuvieron un shofar, pero tiene un olor a podrido adentro. Agarrá un saxofón, agarrá una trompeta. No es más espiritual un shofar que una trompeta. ¿Se entiende? Entonces, no hay palabras mágicas. No hay algo que sea ungido, que esto vamos a trabajar, que es la unción. Un tema fundamental que también está, que es el ser ungido. Esto es fundamental también que lo entendamos, pero no hay palabras ungidas que vos cuando decís esa palabra, no, eso no existe. Eso no existe, tenemos que tratar de buscar, y esto yo se los pido también, si ustedes en esto no están de acuerdo, bueno, háganos ver por la palabra que estamos equivocados y lo vamos a corregir. Siempre y cuando esté en la palabra. Pero esto no está en la palabra, lo hemos tomado de lugares incorrectos. Exacto. O sea, uno cuando está fluyendo en el espíritu, la palabra sí, en sí, cuando viene del espíritu, puede transformar, puede ser otro, pero no querés que va a pasar siempre que... Exactamente. Digamos lo mismo. Claro, no es que vos haces una oración por alguien específico y esa persona recibió lo que necesitaba, entonces vos a partir de ahora a todos le haces lo mismo, porque en ocasiones nosotros decíamos, no, porque los católicos son súper religiosos, y en realidad los católicos ¿qué hacen? El Ave María para esto, el otro para el otro, el otro para el otro, y nosotros hacemos lo mismo, con la diferencia que no tiene el título del Ave María, no tiene el título de la oración, pero hacemos exactamente lo mismo, ¿no? En ocasiones decimos, no, tengo que salir, ay, no. Salí de mi casa y no oré, cierro la puerta, vuelvo, ay Señor Jesús, acompáñame, que tu sangre le acompañe. Y vos decís, no dejas de ser un religioso más, un católico más, que repite la oración misma, haces un amuleto de esa oración, haces un amuleto de esa palabra, cuando en realidad no es la palabra en sí, sino la vida que está en esa palabra. Lo mismo puede pasar cuando desmedidamente nosotros pensamos que citar la palabra ya tiene poder en sí mismo. Y vos podés estar citando primero un versículo que no tiene nada que ver porque en su contexto está direccionado para otro lado. Específico, claro. Vos lo querés. Y segundo, que la palabra en sí no es lo que tiene poder, sino el principio. Porque si la palabra, ¿en qué? Entonces tiene que ser en Reina Valera 1960. Porque si vos lo decís en otra versión, con otras palabras, ya no tiene poder. Entonces, es el principio en sí. Vos podés ese principio decirlo con tus palabras, con fe, parándote en eso, y tiene el mismo poder que citar el versículo. Por eso es un error decir, no, vos tenés que orar la palabra y aprenderte todo de memoria para que cuando estás orando vos citás la palabra y ahí en la palabra se rompe todo. Pero citaste un versículo que no tiene nada que ver.
o citaste... Si Dios te direcciona a orar con la palabra, buenísimo. Está buenísimo, pero no pero tiene es que ser, algo... no, si no oro con la palabra no va a ser efectivo. No. Y esto yo también fui víctima de esto. Yo en un momento me aprendía 5 versículos. Yo me aprendía 5 versículos por día, me levantaba a la mañana, los anotaba, los tenía en el bolsillo, en aquel tiempo era papel, los tenía en el bolsillo y todo el tiempo leía y cuando oraba metía los versículos, tenía hojas, tenía por todo y tenía en mi cuarto toda la habitación llena de versículos, hasta en el techo. Yo me acostaba y tenía todo el techo versículos por todos lados. Así todas las paredes, todo en la madera, una madera preciosa. Bueno, pero ¿por qué? Porque fui formado así. Fui formado así y porque pensaba de que ahí estaba el poder. Por eso yo se los enseño con autoridad porque estuve del otro lado. Estuve del otro lado y lo viví y me di cuenta que era un error. Era un error, que eso es un mito que tenemos que romper porque ahí no hay ningún poder. El poder está en Cristo, el poder está en la obediencia, el poder está en permitir que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros y cuando hablamos que sea una palabra tuya, pero en el poder de Dios, porque si no, estás hablando una palabra que ni la estás entendiendo, ni está fluyendo en donde tenés que fluir. Por eso no tenemos que estar aferrados a las escrituras, sino al fluir del Espíritu en nosotros. ¿Cuántas veces hemos enseñado? No, yo oro la palabra, o nos han enseñado, oro la oración de Jabes. ¿Cuándo lo han escuchado? La oración de Jabes. La oración de Jabes, miren, la anoté acá como para que vean lo que es la oración de Jabes. La oración de Jabes está descontextualizada totalmente, dice, está en Primera de Crónicas 4:9 y 10. Dice, había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel, diciendo, no era ni siquiera, primero no era el Dios de él, era el Dios de Israel, diciendo, ay, si me bendijeres, en el pasado, o sea que estaba parado en un lugar donde no estaba bendecido, fíjense. Es decir, no tenía la vida. Si me bendijeres y extendieras mi territorio, hablado solo de él, ¿no? Bien antropocéntrico, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió, pero Dios se lo concedió no porque fue una oración tremenda, es porque constituía ahora parte del propósito que Dios quería hacer. Entonces, como vemos que Dios se la concedió, si Dios se lo dijo, vamos, venga a esta oración y le mando esta oración para que... Es decir... Y entendiendo de que hoy, teniendo a ese Cristo glorioso, ¿no? La obra maravillosa de la cruz que sucedió, ese acontecimiento que no es solo un acontecimiento, sino es lo que cambió en nuestras vidas, nunca podríamos hacer esa oración porque nosotros ya somos bendecidos por medio del Espíritu de Dios. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos y la Biblia nos habla que en lo espiritual, que es lo que en realidad gobierna nuestra vida. Y de ahí parte todo lo natural. Porque, a ver, nuestras acciones, ¿de dónde parten? No parten de un pensamiento. Ese pensamiento, ¿de dónde parte? No parte de una idea, no parte de un cerebro, no parte de mi cosmovisión de la vida. Y si mi cosmovisión de la vida no está centrada en la cruz de Cristo, mi realidad no está absorbida por la realidad de Cristo, es imposible que pueda vivir en la plenitud de Él. Pero cuando vivo centrado en Él, todo fluye. Por eso el pararse desde una posición en fe es muchísimo más importante que hacer y querer alcanzar algo a través del hacer. Yo antes lo hacía todo a través de lo que hacía. Llegó un momento que me di cuenta que era pararse desde ese lugar en la fe, en otra posición completamente distinta. Y el estar parado desde ese lugar ya no se trata de hacer. Si querés hacer o no haces, pero tu posición y lo que vos sos no está condicionado por el hacer. Esa es la gran diferencia. Porque fíjense, esa oración dice, si me bendijeres, estaba hablando de una persona que está vacía, de que no tiene. Nosotros a partir de la cruz y a partir de Cristo ya tenemos todo. Y desde esa posición donde nos tenemos que parar, como personas completas en Cristo, que oran y establecen verdades para que se hagan visibles, pero que no a través de una necesidad, sino a través de poder formar y favorecer al propósito de Dios, que es completamente distinto. Claro. Por eso dice ahí el apunte, ¿cuánto tiempo oramos? La espiritualidad de la oración no depende de cuán larga que sea. ¿Y a qué hora oramos? Y cuando nosotros oramos y
por ahí decimos en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo. Bien. Bueno, ese es otro mito que creo que es el mito número 4. Así que no tenés que faltar en esa clase. Igual que la próxima la otra. Exactamente, pero bueno, ya vamos a llegar a todo y esta eso. última pregunta también dice, ¿y a qué hora oramos? Tampoco, que en realidad uno de los mitos va a ser eso, ¿no? ¿En cuál es el tiempo apropiado? ¿No? Y bueno, nosotros somos un claro ejemplo de eso, ¿no? A veces toman Por la mañana, del salmista, ¿cómo ¿no? se llama? De madrugada te buscaré, entonces cuando más temprano me levante a orar, más espiritual soy. ¿De dónde sacamos? A ver eso. Entonces, claro, entonces Jesús no era espiritual porque oró la noche, ¿no? No, y entonces los que trabajaron toda una noche y llegaron a su casa a las 8 de la mañana, se van a llegar a acostar porque trabajaron toda la noche, entonces se levantan a las 2 de la tarde y esa oración no es efectiva porque son las 2 de la tarde. Ahora, ¿dónde está parado esto? ¿Esto está parado? ¿Todo bien? ¿Te sentís bien de salud? No puede estar mucho tiempo en una misma posición. Perdón, no, avisale, la próxima por ahí te ponemos un sillón o algo. Te traemos el sillón de Julián. Entonces, me olvidé lo que iba a decir. Bueno, no importa. Entonces, es fundamental. El horario. El horario, no sé de dónde lo sacamos. Lo sacamos por ahí por una cuestión de pensar de que. Lo sacamos de acá, lo sacamos de la meritocracia que hay en el egocentrismo humano. Eso es lo que quería decir. Hay una meritocracia en el egocentrismo humano de pensar de que aquellas cosas que alcanzo a través de mi esfuerzo tienen un mayor valor. Entonces, nosotros no vamos de rodilla a la Virgen Luján, pero bueno, me levanté a las 5 de la mañana y estoy orando. Y eso mucho más tiene más mérito que estar a las 5 de la tarde tomando un matecito, orando mientras estoy tomando el sol. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con el peligro de interesarme en mí mismo, ¿no? Decir, bueno, yo soy el que se esforzó, yo soy el que se levantó a las 4 y va a ser mucho poder ahí, ¿no? Bueno, trabajo práctico para cada uno en su casa. Anoten. Nos quedan solamente 4 minutos de clase. Como 7. Les conté la oración. Trabajo práctico que no lo tienen que entregar. Tranqui. No tienen que traerlo. Es un trabajo personal para ustedes, pero entendiendo de que esto que nosotros vamos haciendo no es solamente conocimiento, sino es vida. Entonces, presten atención a esta consigna. Trabajo práctico para ustedes, sean sinceros y traten de hacerlo de la mejor manera. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que, en alguno de los tiempos de oración de su semana, poner para grabar en el celular, enfocándose en la oración, no en que estoy grabando, grabar la oración y después escucharla, analizarla y determinar repeticiones vanas. Entonces, que hablamos recién, y van a anotar ahí, ¿no? las repeticiones vanas, las palabras. Bueno, a ver, es un ejercicio, yo lo hice, está buenísimo. Igual no te creas, porque nosotros también, bueno, con otra consigna, al principio sí, pero después del segundito ya te olvidaste y sí. a hacer vos. Mientras al principio estás sabiendo, pero llega un momento que empezás a orar y te olvidás que está la grabación y ahí. Claro, Dai. A mí me pasó eso un tiempo para acá de empezar a escuchar lo que yo decía y digo, ¿por qué repito tanto Señor, Señor? Porque también yo nunca me planteé por qué tengo que dar, por ejemplo, en la iglesia donde estaba, que era una hora sí o sí, y yo me celebraba 5 minutos y ya no sabía qué más decir. ¡Qué pecadora! No era más una hora. Y yo por ahí escuchaba de otro y me agarraba lo que escuchaba para tratar de llenar un poco. Que claro, que no tenía sentido, porque no es la hora crono, sino lo que Dios nos Bueno, habla. por eso todo esto va a traer unas crisis internas, hay un montón de cosas que se están rompiendo, pero vamos a ser efectivos. Por eso le dije, este es un material en el cual vamos a ser confrontados con verdades y va a revolucionar nuestra vida realmente. Va a revolucionar nuestra vida de oración, nuestra vida espiritual, va a revolucionar nuestra perspectiva de lo que es Dios, y esto nos va a llevar a una vida verdadera. Porque mientras que nosotros vivamos en esa vida
que la oración es fundamental para el crecimiento y no lo cambiamos, nos transformamos en hipócritas que dicen cosas que no tienen sentido. Por eso la oración Oramos. extensa es más espiritual, ¿o no? No. No.